Invitamos a continuación a Mariana Jiménez, jueza del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea, la cual abordará juzgar con perspectiva de género. Bueno, buenos días. Múltiples estudios han demostrado la correlación entre la gratitud y el aumento de bienestar, no solo en quien la expresa, sino para todas las personas involucradas. Mi gratitud hoy es para todas las personas que integran este auditorio y le dan sentido a estas jornadas. También mi gratitud a la Procuración General de la Corte de esta provincia, en cabeza del doctor Julio Contegrán, y al Colegio de la Abogacía de la Ciudad de La Plata, en cabeza de su presidenta, la doctora Rosario Sánchez, por invitarme a compartir mis experiencias en el juzgamiento de estos casos en el Tribunal Criminal de Necochea, así como también a todas las personas que organizaron estas jornadas en este 8M de conmemoración a las mujeres. Cuando Mercedes Rubios me llamó e invitó a participar de este encuentro, me dio mucha alegría, porque con Mercedes hemos sido compañeras de trabajo hace muchísimos años. Teníamos apenas 20 años de edad, tanto en la Justicia Nacional como en espacios académicos de la mano del profesor Edgardo Dona, y además de admiración, les tengo mucho cariño. Mi compromiso hoy y cada día tiene el anhelo de brindar un aporte para contribuir a achicar la brecha que aún subsiste entre los derechos en papel y la realidad de las personas que integran estos grupos en situación de desventaja, subordinación, vulnerabilidad, por su género, por su edad, entre otros. En esta reunión voy a compartirles cómo ha sido el proceso de integración de la perspectiva de género e interseccionalidad en las decisiones que tomamos en el Tribunal Criminal de Necochea, sus dificultades y obstáculos iniciales, cómo fueron cediendo o mutando y en qué situación estamos hoy y hacia dónde vamos. Porque la perspectiva de género se construye todos los días, caso a caso, desde lo individual hacia lo estructural o colectivo. La perspectiva de género e interseccionalidad no es una moda ni una elección personal. Su integración es una obligación constitucional y convencional. Voy a exponer 4 momentos en el desarrollo de esta perspectiva en el Tribunal Criminal de Necochea, que fueron muy importantes, que los voy a llamar hitos del Tribunal Criminal de Necochea, ya que sentaron las bases para la integración de la perspectiva a nuestro tribunal y se relacionan con el valor de la palabra de las mujeres. Repasarlos nos ayuda a entender con más profundidad la problemática. Ellos, sin perjuicio de muchos otros hitos que siguieron, pero que por razones de tiempo quedarán afuera de esta exposición. Luego les compartiré parte de mi base estadística en materia de violencia sexual en conexión con los estereotipos o falsas creencias que sostienen la cultura de la violación, si es que queda tiempo, y para concluir haré una reflexión final. Nuestro punto de partida data del año 2012. Antes del año 2012 no aplicábamos la perspectiva de género, en mi caso porque no la conocía. Sin embargo, la mayoría de las decisiones que tomábamos eran compatibles, consistentes con esa perspectiva. ¿Por qué? Porque estaban impregnadas por una fuerte intuición de la noción de igualdad como no sometimiento de grupos desaventajados del artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional. Así me lo explicó el profesor Roberto Saba cuando lo conocí y tuvo acceso a nuestro trabajo en el marco de una generosa conferencia y charla que nos brindó con la colaboración del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. El primer contacto con la perspectiva de género en Necochea fue gracias a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Ministerio Público Fiscal y al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte en virtud de un taller sobre trata de personas con fines de explotación sexual en el marco del programa desarrollado durante el año 2011 sobre la incorporación de la perspectiva de género en la justicia. El segundo contacto fue a través de una conferencia dada por Genoveva Cardinali sobre el deber de investigar con debida diligencia los casos de violencia doméstica realizadas en Necochea con la colaboración del Colegio de Magistrados y Magistradas y Funcionarios y Funcionarias departamental ese mismo año 2012. Al año siguiente comencé a integrar la Asociación de Mujeres Juezas y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y a participar activamente a nivel local, regional e internacional. En los comienzos esos espacios me nutrieron mucho y nutrieron mucho mis decisiones. En el año 2016 fui víctima de un atentado a mi domicilio que me cambió la vida de un día para el otro, por un incendio intencional aún no resuelto. Esta triste vivencia personal, con implicancias en lo funcional, me ha permitido entender con mayor profundidad las rutas críticas que padecen algunas víctimas, entre otras cosas.
La Red de Mujeres para la Justicia, desde el año 2019, es otro espacio del que también formó parte, muy nutritivo sobre estas temáticas. Nuestro hito número 1 es el precedente Rodríguez, seguramente muchos de ustedes lo conocen, los años 2013 y 2014. A este hito lo voy a llamar el valor de la palabra de las mujeres. En muy breve síntesis les voy a contar que era un caso de violencia sexual dentro de una unión convivencial enmarcada en un contexto de violencia intrafamiliar. La víctima, Nilda, era una señora de 62 años y su pareja era un señor de 47 años. Esa noche, ella no quería tener relaciones sexuales y ante la insistencia de su pareja le dijo: «Hacelo de una vez y déjame dormir». Le hizo saber que la estaba lastimando, resultó lesionada con desgarro vaginal, profuso sangrado, tuvo que ser hospitalizada y suturada, corrió riesgo su vida. La defensa hizo eje en la menopausia de Nilda, su falta de lubricación, que soportar implicaba consentir por débito conyugal, que no hubo una seria y constante resistencia, que no hubo pedidos de ayuda en Nilda. Es la primera sentencia del Tribunal Criminal de Necochea en la que explícitamente se comenzó a integrar la perspectiva de género, cuyo veredicto condenatorio y sentencia unánime data del 22 de abril del 2013, la cual fue confirmada por el Tribunal de Casación en su sala sexta al año siguiente, con un voto del doctor Ricardo Maidana, y de cuya sentencia voy a destacar solo 5 puntos por razones de tiempo. El primero es el primer caso que se enmarca como violencia de género. Si bien para quienes estudian estos temas resulta una cuestión sencilla, aún existen muchas resistencias hasta para pensar la posibilidad de violación dentro de una relación de pareja. Segundo, remite al valor de la palabra de las mujeres en estos casos. ¿Cómo debe valorarse? ¿Y qué dijo la casación? Con especial cautela, otorgando relevancia al testimonio de la mujer. No puede ser soslayado o descalificado, dado que ello constituiría otra forma de violencia a la institucional. No debe prescindirse de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con el mayor rigor crítico posible, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia mediante su confrontación con las demás circunstancias probatorias que acrediten o disminuyen su fuerza. Su palabra es fundamental y necesaria. Tercero, se solidifica el abordaje con las 2 convenciones que protegen a las mujeres, me refiero a la CEDAW y a la Convención de Belén do Pará, y con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuarto, se previenen estereotipos, falsas creencias en torno a cómo debe ser el consentimiento del acto sexual dado por la víctima dentro de una relación de pareja. ¿Cómo? Sobre este punto se sostuvo que la postura del defensor intentó minimizar una historia precedente y círculo de violencia que edificaron el resultado anunciado de la violación, que se promovió la objetivación del cuerpo de la mujer. El hecho de que haya sido soportado por Nilda no convierte esas relaciones en algo consentido, y remató la casación: soportar no significa consentir. Quinto, como recién mencioné, se introduce en categorías propias de la teoría feminista, como es el círculo de violencia. Hito número 2, caso Correa, año 2014. Lo voy a llamar la primera resistencia, los primeros obstáculos. Este caso también era un caso de violencia sexual, intrafamiliar, crónica. La víctima Milagros era una niña de entre sus 8 y 12 años y su victimario, su progenitora Fin, de entre sus 39 y 43 años. No se constataron lesiones ni rastro físico. El tribunal en ese entonces lo integrábamos 2 mujeres y un varón, y a partir de este caso el tribunal se dividió en torno al valor de la palabra de las mujeres cuando no presentaba lesiones. La posición minoritaria sostuvo que no le alcanzaba con creerle a la víctima, que la sola declaración no alcanzaba para condenar, y en consecuencia propuso su absolución. La posición mayoritaria descartó que la víctima hubiera mentido y que su testimonial sea la única prueba contra el imputado. Se dictó veredicto condenatorio por mayoría en fecha 27 de febrero del 2014. En el mismo sentido, se expidió la casación, confirmando esta sentencia. Ese mismo año, en diciembre, la Sala Tercera, con un voto del juez Violini, al que adhirió el doctor Borinsky. En este caso, se analizó en el testimonio de la víctima las notas de credibilidad subjetiva y objetiva y la persistencia en la incriminación con perspectiva de género e infancia. Para lo cual, con el devenir de los casos similares al presente, es decir, sin lesiones constatadas, que representan más del 57% de los casos que me tocó juzgar, fuimos proponiendo herramientas de análisis que pueden brindarnos información de calidad respecto de esas notas características que en principio debe reunir el testimonio.
Herramientas de análisis tales como: 1. El contexto en que estas víctimas se animan a contar el abuso, es decir, el develamiento informal, su proceso más allá de los dichos que contiene, qué lo dispara, cómo, a quiénes, en qué circunstancias, cuándo, dónde. La casuística es múltiple: noviazgos, lesiones, sangrados, problemas para ir al baño en las chiquitas, mensajes, llamados en su celular olvidado, cartas manuscritas, madres contenedoras, amigas versus intentos de suicidio, fugas de hogar. Un último caso que me llamó la atención fue la toma de la comunión y la necesidad de tener el corazón limpio, le dijo una chiquita a la mamá y comenzó a contarles los abusos que estaba sufriendo de parte del novio de su mamá. Una torta con hormigas activó la sensación de hormiguero en un tratamiento psicológico luego de 3 meses de tratamiento. Bueno, etcétera, son muchos más. 2. La recreación de la ruta crítica que han tenido que vivenciar hasta llegar al juicio también puede ser una herramienta que nos dé información de calidad sobre ese testimonio. El estado emocional y gestual en cada uno de los develamientos. En este caso de Milagros, que fue este hito número 2, se constató nerviosismos y llanto. 4. Las consecuencias de ese tipo de hechos sobre las víctimas, en este caso también pesadillas, falta de retención de esfínteres, retraso escolar, falta de relación con sus pares. 5. Las situaciones de especial vulnerabilidad a la violencia que padezcan estas víctimas, conforme artículo 9 de la Convención de Belén do Pará. El hito número 3, el precedente Rivas. Data del 2014 y 2015, allí se integró la perspectiva de género e interseccionalidad. Este también era un caso de violencia sexual, pero la víctima mía era una niña de 4 años de edad y su victimario un vecino de 20 años. Resultó lesionada gravemente esta chiquita. El problema fundamental que presentaba este caso era que no contábamos con la palabra de Mía en una declaración formal. Si bien ella informalmente se lo contó a su mamá, cuando se realizó la entrevista en Cámara Gesell no pudo hablar sobre el abuso. Además, si bien había testigos directos que habían dormido en la misma habitación que Mía y su victimario, eran hermanas de este y estaban alcanzadas por la prohibición del artículo 230 del Código Procesal Penal. Voy a pasar por alto los detalles del caso por razones de tiempo para poder completar mi exposición. Destaco de la solución adoptada que los vacíos dejados por la inconclusa declaración formal, Mía no refirió la autoría en Cámara Gesell, sí se señaló la zona del cuerpo lastimada en el bajo vientre. Se llenaron esos espacios con perspectiva de género de infancia, formándose la convicción a través del testimonio de las peritas psicólogas que informaron respecto de los dichos de Mía y por las manifestaciones de la mamá que estaba presente cuando la pequeña contó los padecimientos vividos. Dijimos que es natural, atento a la violencia e intimidad del ataque, que la menor tuviera como primer y excluyente referente de sus dichos a su mamá. La palabra de la mamá de Mía ha sido expresamente valorada sin escapar a los criterios de veracidad y credibilidad. El veredicto condenatorio data del año, por unanimidad, fue del año 2014 y fue confirmado por la Sala Segunda de la Casación con un voto del juez Fernando Mancini al año siguiente. Bueno, el hito número 4 es el caso Fittipaldi, de los obstáculos a las opciones, la cita en bloque como estrategia argumentativa. Este caso también era un caso de violencia sexual, enmarcado en un contexto de violencia intrafamiliar, pero la víctima, Mariela, era una niña de 12 años y su victimario, su padre, de 55 años de edad. Tampoco se habían constatado lesiones ni rastro físico, pero en este caso particular el tribunal tenía una integración nueva, distinta, 2 varones y una mujer. A partir de este caso empecé a usar una estrategia argumentativa, la cita en bloque la llamé, incluyendo los casos anteriores que este tribunal en distintas integraciones había resuelto sobre violencia sexual, destacando las reglas en torno al valor de la palabra de las mujeres en estos casos, criterios consolidados, confirmados por todas las salas del Tribunal de Casación y por la Corte Provincial. ¿Para qué esta estrategia? Para prevenir que los estereotipos de género se trasladen a la decisión jurisdiccional cuando cambiaba la integración del tribunal ocasionalmente y así evitar la impunidad. Y lo logré porque en este caso el colega nuevo, entre las 2 posturas en torno al valor de la palabra de las mujeres, cuando no había lesiones constatadas, adhirió a la postura que integraba la perspectiva de género e interseccionalidad, recayendo veredicto condenatorio por mayoría y sentencia en fecha 27 de octubre del 2015, la cual quedó firme y consentida. La importancia, la implicancia de esta cita en bloque de los casos anteriores sobre esta temática, que empezó siendo una estrategia argumentativa para evitar la impunidad en un caso particular, además
nos permitió: 1. Reconocer y comprender la violencia por razones de género e interseccionalidad. ¿Qué les pasa a las víctimas de esta clase de violencia? Detectar las sutilezas que se dan en el campo de las relaciones humanas y que muchas veces determinan la forma en que una persona está dominando a la otra. 2. Reconocer las falsas creencias que sostienen la cultura de la violación, corregirlas y evitar que se trasladen a las decisiones jurisdiccionales, relevando datos concretos que emanan de los casos. 3. Edificar y consolidar criterios jurisprudenciales con perspectiva de género e infancia, habida cuenta las dificultades técnicas que presentan estos casos, muchas veces agravadas por las vulnerabilidades extras de las víctimas, sumado a los prejuicios y falsas creencias en torno a esta clase de violencia, con más que el marco normativo penal y procesal penal, a mi modo de ver, contiene disposiciones que aplicadas a estos casos quedan por debajo de los estándares internacionales. Entonces, la necesidad de acudir al derecho convencional, a la jurisprudencia internacional, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a informes, documentos, manuales, protocolos, guías de buenas prácticas, etc. Y todo ello en un plazo de 5 días por caso. 4. Nos permitió con el devenir de los casos ir tomando conciencia y dimensión del problema estructural de este tipo de violencia y ponerlo en evidencia, así como también pensar, elaborar y proponer medidas que tiendan, contribuyan al cambio cultural, a eliminar las razones que permitieron que esas violaciones a los derechos humanos puedan ocurrir a través de reparaciones con vocación transformadora, así como también reconocer y empezar a darle contenido al derecho a la reparación integral a las víctimas en sus distintas formas, partiendo del reconocimiento de que las violaciones de los derechos humanos producen múltiples daños. Los distintos tipos de daños ameritan una reparación distinta para subsanarlos. Ejemplo es la metáfora del médico. Si uno va al médico con dolor de cabeza, estómago, el brazo partido, él le va a dar algo para cada cosa. Así, la violencia de género puede repercutir en la psicología de la persona, la salud, el aspecto económico, afectar su dignidad humana, derivar en falta de acceso a justicia. En el ámbito internacional se reconocen distintos tipos de reparaciones, varias categorías: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Voy a darles algunos ejemplos de aquellas que empezamos a proponer en el proceso penal. Rehabilitación. Incluyen apoyo, atención médica, psicológica, jurídicos sociales, para poder volver a retomar a la situación anterior. En esta línea, la Sala 3 del Tribunal de Casación, en una sentencia de noviembre del año pasado, en el precedente Vera de nuestro tribunal, nos encomendó adoptar medidas necesarias para la protección y el resguardo eficaz de las víctimas, que es deber garantizar. Medidas de satisfacción. Bueno, estas medidas abarcan un abanico grande de medidas. Ejemplo, que se divulgue la verdad de los hechos, el reconocimiento de la responsabilidad por lo ocurrido, una disculpa pública. En esta línea, el reconocimiento de hechos denunciados y probados, pero no incluidos en la acusación fiscal, dispuesto en el precedente Manríquez del año pasado, de diciembre del 2022, con cita de los principios básicos sobre reparaciones de Naciones Unidas del 2005, entre otros. En oportunidad de la última palabra en el juicio oral, el año pasado más que nada, hemos advertido en más de un caso, 2 o 3 diría, pedidos de perdón público previo al veredicto, como una especie de satisfacción anticipada. En casos de violencia sexual fue esto. El último caso fue en diciembre del 2022 y antes de pasar a sentencia. Y en relación a las garantías de no repetición, que van mucho más allá del daño específico o de la víctima concreta, atienden más a buscar qué se tiene que reformar, cambiar para que hechos similares no vuelvan a ocurrir, una medida más estructural para atacar la situación de raíz. La Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero 2009, dijo que las reparaciones deben tener vocación transformadora de dicha situación. También la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los principios generales de actuación en casos de violencia doméstica contra la mujer, por el documento que elaboran con motivo del caso de Olga Díaz en julio del 2021, van en esta línea. Y la ley nuestra de víctimas, la 15232 también. Algunos ejemplos de propuestas que venimos haciendo como garantías de no repetición que indican hacia dónde vamos.
Bueno, el tema de las nuevas y buenas masculinidades, allá por el 2017 arrancamos con esta cuestión para el abordaje de los varones que ejercen violencia. Y en relación a la obligación de debida diligencia, por ejemplo, hubo un precedente en el año 2019, que fue mi primer juicio por jurado en casos de crímenes de género. Ahí se constató la falta en su faz preventiva respecto de los ciclos de violencia denunciada por la víctima previos al desenlace casi fatal. Quedó en tentativa, pero ella quedó con lesiones graves que, bueno, aún le recuerdan el hecho. Y ahí se evidenció la necesidad de capacitación, por lo que solicitamos a la legislatura de la provincia la adhesión a la ley Micaela, lo que ocurrió a los 20 días. Como medidas educativas pendientes y hacia dónde vamos, al sector de la población de Necochea no alcanzado por la ESI ni por Micaela. Considero que es necesario un programa de educación destinado a la población general, como hizo la Corte Interamericana en relación al Estado de Chihuahua en el caso Campo Algodonero. Porque estos casos me demostraron que la cronicidad se relaciona con que el entorno de esa víctima no le cree. Bueno, y quinto, esta estrategia argumentativa que les conté en el hito 4 también decantó en una base estadística, ¿no?, de los casos conformada por los que me tocó juzgar en el Tribunal Criminal desde el año 2009 hasta la actualidad, tanto en juicio oral como juicio abreviado como juicio por jurado. Bueno, para terminar, les voy a compartir algunos números que empiezan a explicar el problema estructural de la violencia. Me voy a referir a la violencia sexual en este periodo, 2009 a 2023, y en los que a mí me tocó intervenir. No sola, sino con otros colegas. Empezando por los victimarios, en todos los casos eran de género masculino, de entre 19 hasta 74 años de edad. Y en relación a las víctimas y sus vulnerabilidades, más del 89% de las víctimas eran mujeres. Más del 9% eran varones y solo un caso que llegó a juicio, la víctima era de género indefinido, se hacía llamar Sofía o Milton. Del universo de mujeres víctimas, el 93%, además de mujeres, eran menores de edad. Bueno, y rápido, voy a tratar, ¿tengo un cachito más? ¿O ya? ¿Sí? Bueno, así termino con el tema de los mitos. Bueno, los datos que siguen comienzan a derribar los mitos y falsas creencias que sostienen la cultura de la violación, siguiendo a Julieta Di Corleto. En el año 2022 salió un manual de la Corte Mexicana que nos fue muy útil y nos ayudó a conceptualizar todos los datos que nosotros veníamos recabando. Y que estos mitos y estas falsas creencias que sostienen la cultura de la violación podrían resumirse en 4. La primera falsa creencia sostiene que la violación solo ocurre entre extraños, es decir, sin relación previa, desconociendo que la confianza es una circunstancia que propicia los abusos. Sin embargo, en más del 95% de mis casos, las víctimas tenían relación previa con sus victimarios. Y estoy hablando de padres, padrastros, padre adoptivo, cuñados afines, la pareja de la abuela, el exnovio de la hermana, amigos de la familia, hermano del padrastro, tíos, padrino, masajista, inquilino, pareja conviviente, vecino. Solo 3 víctimas no tenían relación previa con su victimario y eran mujeres discapacitadas. En relación a la... la segunda falsa creencia sostiene que solo hay violación cuando una mujer resulta lesionada. En más del 57% de mis casos no presentaron lesiones. El tercer estereotipo afín prescribe que el comportamiento previo al ataque determina la configuración del delito. Según esta creencia, el pasado sexual será una de las variables para evaluar si la mujer consintió el hecho denunciado. La expresión "a las niñas buenas no les pasa nada malo" delimita la idea de que las personas que no pueden ser víctimas de violación, si las mujeres tienen una vida sexual activa, si concurren solas, de que hay personas que no pueden ser víctimas de violación. ¿Y cuáles son esas personas? Bueno, si tienen una vida sexual activa, si concurren solas a determinados lugares o consumen alcohol, habrán realizado un aporte relevante al delito, por lo que su propia responsabilidad neutralizará la conducta de la contraparte. Traspolado en el precedente Mateos de nuestro tribunal del año pasado, a las niñas menores de 13 años de edad que tienen buenas madres no les pasa nada malo, porque ahí escuchábamos testigos en estos juicios que corresponsabilizaban a las madres por haber salido a bailar y dejar a su hija durmiendo en la casa de una vecina, o por salir de novia y dejar a su hijo dormir en la casa con su primo y su tío. Lo que advertimos como avance en estos juicios ya en el año pasado, que las defensas, advertido este estereotipo, cesaban el interrogatorio en esa línea. El cuarto estereotipo sexual describe y prescribe que las víctimas
que las mujeres víctimas siempre denuncian la violación en forma inmediata, pues de lo contrario mienten. Bueno, esto legislativamente está prevenido con las leyes que tienen en cuenta los tiempos, que las víctimas no declaran cuando quieren, sino cuando pueden, ¿no? Y esto se relaciona con las cronicidades, con las violencias sexuales crónicas, ¿no? En más del 57% de las víctimas los abusos sexuales eran crónicos. Ello tiene que ver, lo charlábamos con la licenciada Brisighelli, que trabaja con nosotros en el Departamento Judicial de Necochea, con la imposibilidad de escapar, de quedar atrapadas, como adaptadas. Y voy a dar unos ejemplos poquitos para que tengamos una idea de cuánto tiempo pueden quedar atrapadas estas víctimas. Y hubo casos donde los abusos duraron entre los 4 y 16 años, por ejemplo, o entre los 4 y 14, o entre los 11 y los 19, o entre los 12 y los 21. Son realmente muchos años. Bueno, en relación a la importancia de evitar la impunidad de crímenes de género, por el mensaje que la impunidad envía a la sociedad, conforme nos dijo la Corte Interamericana a partir del caso Campo Algodonero, y también nos lo dijo la Casación en el precedente Rodríguez, con cita de ese fallo, siguiendo el análisis de nuestros casos, según el resultado de los juicios, en más del 94% recayeron veredictos condenatorios entre los años 2009 y 2023. Y cuando ello ocurre, se envía el mensaje a la sociedad de que la violencia contra la mujer no es tolerada, lo que desfavorece su perpetuación y decae la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad, así como también comienza a notarse la confianza de estas en el sistema de administración de justicia. Y ello se evidencia en la participación más activa que están empezando a tener en los procesos, algunas de ellas y su familia en Necochea. Quieren declarar en el juicio también, a pesar de que ya lo han hecho en Cámara Gesell, lo presencian, vienen a la lectura del veredicto. Esto antes no pasaba. Bueno, y a manera de reflexión final, vuelvo al primerito en conexión con los restantes y resalto el valor de la palabra de las mujeres en estos casos, como el de Nilda, Milagros, Mía y Mariela, no solo para resolver su caso individual, sino para resolver el problema estructural de este tipo de violencia, a través de medidas con vocación transformadora que tiendan a educar y, en definitiva, a reparar las lágrimas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora Jiménez. La despedimos